Nieto oculto. El rumor cundió lentamente, pero cundió hasta que lo supieron los gañanes de la era y los pastores en los cerros más lejanos del Fundo. Se decía que decían o que alguien había oído decir, quién sabe dónde, que en las noches de luna volaba por el aire una cabeza terrible, arrastrando una larguísima cabellera color trigo, y la cara de esa cabeza era la linda cara de la hija del patrón. Cantaba el pavoroso tué, tué, tué de los chonchones. Brujería, maleficio, por eso las desgracias incontables, la miseria que ahogaba a los campesinos sobre las vegas secas donde las bestias agonizaban hinchadas por la sed. La cabeza de la hija del patrón iba agitando enormes orejas nervudas como las alas de los murciélagos, siguiendo a una perra amarilla, verrugosa y flaca como su nana, que guiaba al chonchón hasta un sitio que los rayos del astro cómplice señalaban más allá de los cerros. Ellas eran las culpables de todo, porque la niña era bruja. Este es un extracto de la novela de José Donoso, El obsceno pájaro de la noche, de 1970, una novela en donde el escritor utiliza como uno de sus ejes para arrancar parte de la trama, la que es quizá una de las entidades malditas presentes en el bestiario chileno más temida, el chonchón. Ahora, vuelvo y menciono, el chonchón y el tuetué son las entidades voladoras más conocidas dentro del bestiario chileno, pero no son para nada las únicas o las más poderosas. Por esto mismo, el video que nos reúne no se enfocará en hablar de estas, pero sí buscará entregarte un bagaje un poco más amplio, enfocado exclusivamente en entidades voladoras maléficas del bestiario chileno. Un bestiario que también acaricia sin empacho la fauna local documentada, es decir, aves que si bien pueden no ser míticas, sí tienen un importante simbolismo dentro de las creencias más vernáculas, ya sea por su propiedad como agoreras o movilizadoras de buena fortuna. Vale aclarar, para quienes puedan llegar a ser más susceptibles a mis conceptos, o que quizá puedan entender como poca rigurosidad, este video no se centrará en determinar específicamente si las entidades aquí mencionadas son de origen mapuche, tehuelche, huilliches, criollas, chilotas, etc., ya que no es el objetivo. Quizá, si lo amerita, se mencionarán las localidades, aclaraciones o pueblos que hablan de estas, pero para efectos prácticos, en términos generales, se hablará del bestiario chileno, por lo que si alguien desea aportar con aclaraciones, puede hacerlo en la caja de comentarios. Sin más que agregar, vamos con ello. Principalmente visto en ciertas zonas de Rupumeica, se describe como un ave grotesca con cabeza humana, el cual grita como un hombre agonizante cerca de los hogares, y que se ha visto en ocasiones por el atardecer y durante la noche a la orilla de los caminos, solo observando fijamente a quienes transitan. Fue común que durante la primera mitad del siglo XX los huengües fuesen confundidos con duendes, dado que su aspecto resultaba tan aterrador para los habitantes. Cada que se encontraban frente a un huengües, este era exterminado. Hoy en día no es común encontrarse con visiones de esta misteriosa criatura. Pero, ¿cómo no entenderlos? Solo imagínate en el campo, en medio de la noche,
y toparte con un ser con un rostro humano que te observa, quizá esperando a que bajes la guardia. Los huilliches, habitantes de Caleta Quihue, describieron en su momento a unas monstruosas aves con cabeza, cola y patas de caballo, que como si fuesen cuervos, volaban en parvada a la desembocadura del río Choroy Trangen durante la noche, atacando a cuanto animal se les cruzaba en su camino, alimentándose de sus ojos. Se cuenta que los mismos huilliches, aterrados por la presencia de tales adefesios, decidieron hacer un machitún para exterminarlos, proceso que develó la naturaleza oscura del trepíu. Actualmente, solo se sabe de este ser por medio del relato, ya que nadie vivo los ha vuelto a ver surcando los cielos nocturnos o sacando los ojos de alguien. Imagina una entidad mitad hombre y mitad pájaro, de gran poder y fuerza, el cual solo tiene una única e importante misión, la de hacer de transporte para los más importantes brujos que hayan existido en Chiloé. Ese no es otro que el acarreador. Su nombre, perfectamente descriptivo, da cuenta de su única y valiosa misión, la cual en ocasiones consistía en transportar los cuerpos de aquellas víctimas que servirán como alimento dentro de las cuevas, tanto para imbunches como brujos. Se tiene bien entendido que estas criaturas poseen una gran envergadura, prácticamente el tamaño de un ser humano, que es lo que precisamente fueron en algún momento, hasta que por alguna razón, probablemente por trato con brujos, quizá a cambio de poder y riquezas, debían adoptar durante las noches de aquelarre sus aberrantes formas de aves malditas. En general, más fuertes y resistentes que el resto de las aves terribles del bestiario chileno, capaces de sobrevivir a los ataques convencionales o rituales con los cuales se suelen atrapar al chonchón o tuetué. Recorre grandes distancias, pudiendo atravesar sin dificultad alguna tormentas, fuertes vientos o fríos extremos en medio de grandes extensiones de agua, pudiendo ir y venir a conveniencia de los brujos dentro de los archipiélagos del sur de una forma segura. La distinción de esta ave maléfica en los cielos nocturnos la hace un pequeño haz de luz sostenida por una gran sombra. Esto debido a que el acarreador posee una pequeña lámpara artesanal que permanece encendida mientras está en vuelo. Se cuenta que durante los siglos XVIII y XIX se veía a menudo el tránsito de estas criaturas, reportándose los más numerosos entre la isla Butachauques y Kikabi, siendo, según se tiene bien entendido, sus principales usuarios la recta provincia, la organización más grande, importante y temida de brujos de la cual se tenga conocimiento alguno en Chile, los cuales ameritan un video completo, pero eso más a futuro. Aquí nos encontramos ante lo que se denomina dentro de las creencias mapuches como un huecufe, es decir, un espíritu maligno, el cual es una entidad maléfica existente que nace de los peores deseos o que es creado por la voluntad y poder de un brujo para causar daño a un hogar. Se describe con una forma de un ave negra de aspecto siniestro, que hace su nido o se posa en lo alto de los hogares o rucas, presagiando destinos funestos para todo el que more en aquel lugar. Se sabe que es persistente,
no puede ser sacado con facilidad y en caso contrario, vuelve. Dada su naturaleza, indefectiblemente unida a la maldad del mundo, solo podría llegar a ser expulsada por un amachi o hechicero de gran experiencia, cuestión que sin duda no logra asegurar la supervivencia de quienes habiten el lugar donde acecha el Anuñman. Si pensabas que el chonchón era la única cabeza voladora dentro del bestiario chileno, ahora déjame presentarte a una que muy probablemente no conocías, pero que los Aymará lograron describir con bastante precisión sobre su actuar. Esta entidad se puede llegar a entender como un alma en pena, el cual, ávido de venganza, busca a todo aquel que hace daño o haya hecho daño al propio ser cuando éste se encontraba en vida. El Cate no se considera como parte de un maleficio o acción de algún brujo. Al mismo tiempo, por parte de los Aymará, no es valorada como un ser intrínsecamente malvado. Eso ya que se considera en parte una suerte de justiciero. Claro que con métodos bastante grotescos que lo hacen temible para cualquiera, ya que cuando encuentra a sus víctimas, las acecha rodando a sus alrededores por lo más espeso de la oscuridad, realizando ruidos y gruñidos guturales, buscando el momento preciso para abalanzarse atando pies y manos con sus cabellos, que cual tentáculos se estiran y actúan con vida propia, permitiendo la libertad suficiente del Cate para que con sus afilados dientes rasgue las vestiduras y el tórax del desgraciado y así succionar hasta la última gota de sangre. Se desconoce qué ocurre con el Cate una vez ha cumplido su principal cometido, pero no se descarta la posibilidad de que permanezca en búsqueda de nuevas víctimas, debido a su incapacidad de poder saciar la sed de justicia. Con esta criatura voladora podríamos explayarnos hasta abarcar un video completo dedicado solo a este, ya que si bien tiene múltiples denominaciones derivadas del primer nombre ya mencionado, como son Pigushen, Piushen, Pimuishen, pero el nombre por el cual es más conocido y temido hasta el día de hoy es el chupacabras. Porque así es, y no de otra forma, que dentro de las culturas originarias, tanto de norte a sur de Chile, ya se conocía desde hace mucho más de lo que se piensa a este monstruo. De hecho, su nombre, Pihuichen, deriva del mapudungún traduciéndose estrictamente como secar a la gente. Esto, dada su naturaleza vampírica, se alimenta de la sangre de cualquier ser vivo que esté a su paso. Vale recalcar que esta entidad puede ser fácilmente confundida con el basilisco chilote y el colo-colo, los cuales se describen con aspectos bastante parecidos, pero sin lugar a dudas, el Pihuichen es el más temible entre estos. Movilizándose por las noches, se cuenta que surge desde la cordillera y se esconde en los huecos de los árboles. Su tamaño es variable, desde tener el tamaño de un gallo grande hasta tener casi la altura a la mitad de un hombre adulto. Algo curioso que describen los huilliches es que a pesar de su aspecto como el de una pseudo-ave, este no podría volar, instalando así en parte del imaginario que el Pihuichen pasa por etapas evolutivas. Y es en esto último en lo que vale la pena tomarse un apartado especial para este chupacabras, ya que su descripción varía en muchos aspectos, pero los que suelen coincidir en su mayoría es en su mezcla de reptil, mamífero y ave, en ocasiones más parecido a un murciélago de anormal tamaño,
o una clase de ave tipo gallina con cuerpo de serpiente, hasta directamente un culebrón emplumado con la capacidad de volar. Pero en lo que suelen coincidir casi todos es en sus penetrantes ojos, que pueden desde hipnotizar hasta directamente matar, y sus agudos dientes con los cuales penetra la carne de sus víctimas, siendo los bovinos los más frecuentados. Algunos relatos de la tradición oral más antigua consideran que el Pee-Wee-Chen obra por voluntad de brujas y calcus con el fin de acabar con alguien o con su ganado, por lo que su origen también estaría fuertemente relacionado con la brujería y maleficios. Se sabe actualmente de cientos de avistamientos de esta criatura a lo largo del país, y a veces de forma casi simultánea, por lo que es casi evidente dos cuestiones: se moviliza a gran velocidad y son toda una especie. Ya sea creas o no en la posibilidad de que cualquiera de estas entidades voladoras sean verdaderas o que realmente hayan sido atestiguadas por alguien, el hecho es que son parte del bestiario chileno, parte de la cultura y el folclore que no deben ser olvidados. Un bestiario lleno no solo de críptidos, que nos da cuenta de un Chile diferente al que quizá estés acostumbrado y que me gustaría que me acompañes a develar en una serie de videos que iré haciendo de tanto en tanto, donde te enseñaré, por ejemplo, cuáles son las criaturas y aberraciones que cuidan las cuevas de los brujos, cuáles son las distintas transformaciones a las que acceden las brujas y calcus, y que te aseguro no son solo el chonchón y el tuetué. O cuáles quizá sean las más peligrosas, cuáles las más benignas, las que ya quisieras de aliadas en un enfrentamiento contra brujos, un demonio, o qué clase de entidad te gustaría tener de tu lado en un encuentro con el muro. Ya solo de pensarlo se me eriza la piel. Aprovecho de aclarar que las descripciones de las entidades que aquí se mencionan están principalmente descritas en distintos libros recopilatorios del folclore chileno. Los nombres los dejo en la descripción, junto con algunos enlaces a videos de creadores de contenido que han hablado de alguna de estas entidades. Y bueno, si te gustó el contenido, no olvides dar me gusta, compartir y comentar en este y en todos mis videos. Gracias.